Padre mío, ministranos con esa palabra de vida, con esa palabra de gracia. Danos entendimiento, Señor, y preparamos nuestro corazón para que esa palabra, Señor, sea hecha una realidad en nuestro corazón. Y el consejo que tú tienes para nosotros, Señor, lo podamos poner en práctica, Padre. Gracias porque veremos tu bondad, veremos tu misericordia, veremos la sanidad de nuestra familia, Padre. Unidos contigo en un solo clamor y regocijados en ti por tu gran bondad y misericordia. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Hermano, yo te invito a que proclame esas promesas que están ahí en Isaías 53. Si hay algún enfermo, lea esta palabra sobre el enfermo y decrete en el nombre de Jesús, o declare o hable, como quieras llamarle, que Jesús cargó con las enfermedades, con la dolencia, y que puede declararte libre de toda enfermedad, porque Dios es poderoso para hacerlo. Y es a través de ti como Dios se va a glorificar. Y eso realmente es estar en su voluntad, creer a la preciosa palabra que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y este realmente es el llamado que Dios nos ha hecho, que podamos disfrutar nosotros de su bendición abundante. Y yo sé que la misericordia de Dios, ir con la compañía, con la oración que hacemos por ti, que nos unimos en un solo clamor, Dios hace maravillas definitivamente. Y todas las cosas están en las manos de Él. Y yo digo siempre, como dijo Job, si Él determina una cosa, ¿quién la hace cambiar? Su propósito se cumplirá en ti y en mí. Pero es importante estar a la expectativa. Y ayer yo le estaba compartiendo el del devocional, el texto de Romanos 12:2, donde él les decía, y fui muy reiterativo con muchos, con las personas que me estaban escuchando, de aprender a someternos a esa voluntad de Dios. Y sobre todo a no conformarnos. Y yo espero que el Espíritu Santo ayer te haya inquietado y le haya permitido a Él, porque si tú no lo permites, Él no lo va a hacer, a que te lleve a dimensiones diferentes, a inquietarte, a sacarte de la comodidad. A lo mejor has venido entre algodones. O a lo mejor otras personas vienen en medio del sufrimiento con un pensamiento de fracaso. Y Dios dice, aún a través de Isaías 53, donde leíamos, estaba diciendo, mire, tú no tienes por qué pagar las consecuencias de las equivocaciones que hemos tenido, de los pecados que hemos tenido, porque hemos pecado. Porque muchas veces vamos a tener que decir, como dijo el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre. Él venía con una confesión y con tiempo preparado su corazón para ir al Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Y Dios te va a recibir con ese amor incomparable y te va a decir, hijo, hija, no temas, yo estoy contigo, yo te perdono, mira la cruz. Ahí hay perdón para ti, aprópiate de ese perdón, pero no te conformes a la pobreza. No importa los años que tenga. Yo le he dicho, Señor, yo no puedo terminar mis días en pobreza, sino en bendición, porque tu palabra dice que nos ha llamado a ser bendición. Así es de que no la acepto, porque a bendición nos llamó el Señor. A presencia de Dios, a luchar, a ser victoriosos. Y si nos llama a ser victoriosos, quiere decir de que sí tenemos batallas, de que sí vamos a cruzar por valles de sombra y de muerte, de que vamos a cruzar por desiertos, que vamos a cruzar por dificultades. Pero como siempre yo les he dicho, amado hermano, amada hermana, persona que me escucha, en medio de ellos vamos a ver la gloria de Dios. Los procesos se van cumpliendo en nosotros. Y el resultado de ellos no es solamente que vamos a salir en victoria, sino que vamos a salir más fuerte. Nuestra fe se fortalece en Dios. Nuestro corazón se fortalece en Él. Y por eso ahí en Romanos 12:2, y voy a leer primeramente todo el texto y voy a compartir parte por parte, diciendo, no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. Yo no sé si usted lo quiere comprobar. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta.
Qué interesante. Porque cuando nos volvemos inconformes, como decía ayer y lo reitero hoy, nos da la oportunidad de salir de un estancamiento en nuestra vida. Hay negocios que se estancan. La pregunta es, o mejor, la pregunta que debías de hacerte cuando hay un estancamiento en tu negocio es, ¿por qué mi negocio se estancó? ¿Qué pasó? ¿Caí en la rutina? ¿Estoy dando cosas de mala calidad? ¿Estoy descuidando lo que Dios me puso a ministrar? Hay que hacer un diagnóstico, pero no un diagnóstico con el pensamiento o con la evaluación, aunque hay buenas evaluaciones quizás que hay para las diferentes empresas, pero la mejor evaluación que podemos tener es, uno, mirando la palabra de Dios, y dos, frente a frente con Dios, frente a frente con el Espíritu Santo. De abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ¿por qué están decayendo las ventas? ¿Por qué está decayendo, Señor, mi semblante? ¿Qué, Señor, ya no tengo el mismo vigor? Y no es solamente por los años, sino el vigor de poder alcanzar cosas mayores. Hay gente que se acomodó, inclusive hay gente, y lo he escuchado en muchas ocasiones, que solo están esperando el momento de la muerte para irse. Y tal vez desde el cielo la voz de Dios te está diciendo, hija, hijo, yo no te voy a traer hasta que no cumpla a lo cual yo quise que naciese en el tiempo que estás viviendo, porque grandes cosas quiero hacer a través de ti. Eso es creerle a Dios. Eso es creer que no somos un accidente. No nacimos, y dice la palabra, por voluntad de carne ni por voluntad de hombre. Nacimos por propósito de Dios, y yo lo creo. Aún en Dios fuimos engendrados por voluntad de Él. Nos hizo hijos de Él. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos sus hijos. Y ahí es donde estamos, en una familia victoriosa, un pueblo que sabe acercarse a Dios, un pueblo que sabe, un hombre, una mujer que conoce a Dios, que se propone conocerle a Él, no solamente sus promesas para ver sus obras. Es hermoso ver las obras de Dios. Y cuando hablo de las obras de Dios, es ver los prodigios, las señales, las bendiciones, todas las cosas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero qué importante es conocer mejor los caminos de Dios. El problema del pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto, fue que se quedaron contemplando las obras de Dios, pero nunca quisieron conocer los caminos de Dios. Y una persona que se propone conocer esos caminos de Dios y está hablando completamente de la voluntad de Dios para su vida, es una persona efectiva, es una persona de bendición, es una persona que prospera, como dice, y repito mucho ese versículo del Salmo 1:3. Todo lo que hace prospera, todo lo que hace es bendición, donde va es bendición, lleva alegría, lleva gozo. Y aunque pase por problemas, y aunque muchas veces haya un gemir en el corazón de él, transmite desde lo profundo de su ser vida, alegría, gozo, presencia de Dios. Cambia los ambientes. Allí donde hay angustia, apenas llega esta persona, porque va la presencia de Dios en él, lo transforma en bendición. Y sobre todo, lo más importante, lleva salvación, porque anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dice la palabra. Hermano, yo sigo insistiendo. Hermana, yo sigo insistiendo. No te conformes a la situación que estás viviendo. Si estás cómodo, gloria a Dios, pero muévete a cosas mayores. Yo digo y te digo en esta mañana, lo he proclamado muchas veces, que los límites los colocamos nosotros. Si tú piensas que nunca vas a salir del lugar, porque es el límite que Dios te marcó, te voy a decir, tal vez Dios tiene propósitos mucho más grandes y quiere llevarte a sitios y posesionarte en sitios, en lugares mucho más grandes. ¿Por qué? Porque justamente este versículo nos está diciendo que no debemos conformarnos a la corriente de este siglo, a lo que la sociedad, a lo que está sucediendo en este tiempo de pandemia, a lo que está planeando los gobiernos.
Y a veces permitimos que se nos establezcan metas que no son las metas de Dios. Y nos ponen techos donde no podemos salir más adelante. Pero eso va a depender de dónde tú pongas puesta la mirada. En días pasados yo les hablaba de Colosenses 3, 1 al 3, donde dice Pablo: si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Y es que a veces nos conformamos, y esa conformación viene porque hacemos lo que los demás hacen. Inclusive imitamos a cristianos, buenos cristianos, pero no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y qué interesante lo que dice aquí. Dice que tenemos que llegar a una transformación. Y esa transformación empieza por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento tienes tú de Dios? ¿Qué entendimiento tienes tú de la palabra de Dios? ¿Cuál es el entendimiento que tienes tú de la vida, de tu familia, del mover de Dios en este tiempo? Generalmente vivimos de las noticias de ayer, pero lo que Dios quiere es que tú vivas del presente y de hacia adelante, porque a eso nos ha llamado, a ser victoriosos, a depositar y decirle: Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, está en tus manos, Señor, y yo no quiero, Señor, interponerme en aquello que tú quieres hacer. De ahí la invitación que Él nos hace a doblegar nuestra vida delante de Él y de reconocerlo a Él como nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo que significa ser Señor? Que Él es el que manda. Hay y a veces personas de otras naciones les causa curiosidad que una de las cosas que nos enseñaron, y buenas cosas que nos enseñaron como una cultura aquí en Colombia, es nuestra respuesta. Al menos antiguamente lo hacían los niños a veces no se les enseñan a los niños esto. Una respuesta que cuando alguien nos dice algo: sí, Señor. ¿Saben por qué? Porque en esa expresión reconocemos la autoridad de las personas. Reconocemos la autoridad. Y nuestros padres nos decían, y creo que ahora mismo también los padres les dicen: es mejor que, ¿cómo es que se responde? Sí, Señor. Como quien dice: mi corazón está dispuesto a obedecer. Aunque muchas veces es solamente palabra, pero creo que es una de las expresiones donde hay una disposición y el pensamiento se va renovando. Y a medida que tú te acercas a Dios, a medida que escudriñas la palabra, el pensamiento va siendo renovado y va aceptando esa voluntad de Dios, y se manifiesta esa gracia, ese poder salvador, ese poder vivificador de Dios para tu vida. Y qué bueno cuando podemos estar seguros de esa gracia y esa misericordia de Dios. Dice la palabra que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tú no puedes quedarte mirando hacia el pasado, con algo que aprendió hace el siglo pasado, voy a decirlo así, o años atrás. Tienes que renovar vuestro entendimiento, tienes que derribar razones, tiene que derribar argumentos, y así lo dice la palabra en otro pasaje, para poder posesionarse en aquello que Dios te ha llamado. Tú te puedes conformar a cierto lugar, pero yo pienso que no es la voluntad de Dios, porque creo, y al menos lo tengo como un criterio para mí, que la vida consiste en desafíos, y Dios nos presenta desafíos, y esos desafíos, cuando somos cobardes no los aceptamos, pero cuando entendemos los propósitos de Dios, cuando entendemos esa voluntad de Dios, nos sometemos a ella. Porque definitivamente, como está diciendo la parte final del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, que tenemos que comprobar. Tú no puedes saber qué tan buena es la voluntad de Dios si primero no la compruebas. Y yo en este día te desafío en el nombre de Jesús de Nazaret para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Pero subrayo en este versículo ese desafío a comprobar. Aquí le estoy haciendo un llamado a los valientes, a las valientes. Aquellas personas que dicen: voy a comprobar la buena voluntad de Dios.
Y te lanzas en un desafío, pero dirigido por el Espíritu Santo, renovando constantemente tus pensamientos, como le está diciendo, pero también quitando la conformidad. Tal vez tú vas a tener que pararte frente a cualquier situación que esté viviendo y decirle: Señor, no me conformo a lo que está pasando en mi casa, no me conformo a lo que está pasando en mi negocio, no me conformo a lo que está pasando con esta pandemia, Señor. Yo voy a marcar la diferencia, Padre, y me voy a unir con aquellos que están marcando la diferencia para extenderme en esa buena voluntad de Dios. Y ahí es el llamado que Dios nos está diciendo. No te limites, porque para el Señor y en el Señor no hay límites. Lo primero que tú tienes que hacer es no limitarte, porque lo que tiene Dios es grandioso. Te recuerdo un texto bíblico que me fascina y que me ha ayudado a mí siempre cuando tengo los tiempos de estancamiento, inclusive estancamiento espiritual, que está en Isaías, y es un versículo conocido en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Te va a sonar muy conocido. Dice ahí la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Si tú escuchas bien o vas a la Biblia y lees con detenimiento estos dos versículos de Isaías 55, te vas a dar cuenta que hay un desafío de parte de Dios para tu vida, donde Él está diciendo: mis pensamientos no son como los que tienes tú actualmente, ni el camino que estás recorriendo es el camino a lo mejor que yo he trazado para ti. Y es un llamado de parte de Dios. Son mucho más altos, te está diciendo ahí la palabra. Mucho más altos por aquellos caminos que Él quiere que tú recorras. De ahí el desafío que nos está diciendo. Los pensamientos que Dios tiene para ti, definitivamente, como dice un texto que me fascina también, que está en Jeremías 29:11, que es una promesa maravillosa. Cuando el pueblo estaba siendo llevado cautivo, cuando pensaba que todo se había acabado, Él les da una palabra a través del profeta Jeremías y le dice en Jeremías 29:11: porque yo sé, y escúcheme porque también es para ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o acerca de ti. Lo voy a hacer de una manera personal. Dice Dios, dice Jehová. ¿Cuáles son esos pensamientos de Dios? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De ahí la necesidad de renovarnos. De ahí de decirle: Señor, y abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo sé que tú tienes cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Yo sé que son cosas preciosas. Y van a haber exclamaciones, como lo dijo el salmista en el Salmo 139, versículos 18 y 19, 17 y 18. Contemplando las maravillas de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Ese salmo es precioso. Y cuando llega el versículo 17 y 18, el salmista exclama con todo su corazón, diciendo: cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y vuelve a exclamar, dice: cuán grande es la suma de ellos. Y tal vez hace una pausa y añade: si los enumero, si comienza a contarlo, se multiplicarán más que la arena del mar. Y sabe que lo más maravilloso que dice el salmista: despierto y aún estoy contigo. Una de las promesas que Dios le hizo a Abraham era que su descendencia eran como las arenas, y que podía proclamar esa grandeza y esa maravilla de Dios. Y es lo que Dios tiene para ti, es lo que Dios tiene para hacer, para impartirte, para darte esa seguridad. Pero lo segundo, tan importante, es actuar en aquello que Dios pone en nuestro corazón. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú comparas con lo que estamos leyendo en Romanos 12:12, le está diciendo: para que comprobéis
cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Cuando hay un desafío en nuestro corazón, podemos pensar, nuestro pensamiento renovado por el Espíritu Santo, podemos contemplar las cosas preciosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y podemos decirle con toda seguridad: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer a través de mí, lo que tú vas a hacer conmigo, cosas extraordinarias. Me apoyo en ti, Señor. Y vamos a escribir esa visión. Vamos a escribir aquello que Dios nos está mostrando. Hay que pensar en la renovación de nuestro entendimiento, pero también hay que actuar. No te puedes quedar solamente en una ilusión o diciendo: qué buen devocional, qué buena palabra nos están dando, qué buen desafío nos está diciendo, no me voy a conformar. Pero resulta que eso va a ser únicamente por el día o por estos días, sino que te propones, con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección de Dios, hacer cambios radicales en tu vida, y vas a ver la bendición de Dios. Y cuando tú contemplas y te unes en esa visión de Dios, cuando asumes esa responsabilidad delante de Dios, tu vida tiene que cambiar. Y va a haber un cambio, porque vas a creer. Y te doy un último versículo que está en Lucas 18, 27, que habló el Señor Jesucristo. Y Él dijo de una manera explícita a los que estaban conversando con Él, a los desafíos que le estaba diciendo. Y Él les dijo, dice Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A lo mejor hay cosas que te van a parecer imposibles. A lo mejor el Espíritu Santo va a ministrar sobre ti el hacer algo extraordinario. Si tú lo compartes con una persona que no tiene el conocimiento de Dios, te va a decir: eso es una locura. Pero si tú en el secreto recibes esa revelación de Dios y aceptas el desafío que Dios tiene para ti, va a venir esta palabra y va a declarar esta palabra. O les va a decir a aquellos que no creen en ti, que quieren apagar la fe: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú pienses que es imposible, aún derribando esos argumentos, Dios te dice: es posible para mí y lo voy a hacer a través de ti. No sé si tú lo creas. Y tal vez, como a veces le digo a mi hijo, más te vale que lo creas, porque Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas, preciosas a través de ti. Va a haber esa gloria, esos sueños alcanzados, esas metas alcanzadas. Vas a ver la bendición, pero sobre todo muchos van a seguir el ejemplo y van a decir: él puso la confianza en Dios, ella puso la confianza en Dios y salió adelante. Mira cuántas bendiciones ha recibido de parte de Dios. Es el llamado que Dios te hace en este día. No te conformes, sigo reiterando. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, pero tienes que comprobar, eso me llama acción, esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios lleva dos características especiales que son agradables, porque crea una fuerza interior que nos da el Espíritu Santo y nos gusta hacerla. Pero también lo que se hace es perfecto, porque la mano de Dios está sobre ti, llevándola a la perfección. Aunque quizás digamos somos imperfectos, pero el llamado de Dios es a ser perfectos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Acepte este desafío de parte de Dios. Y yo sé que Dios es maravilloso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que tú has esperado, de lo que tú has creído. Y puedas depositar esa confianza en Dios. Y puedas decirle: Señor, gracias porque tú estás de mi parte. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu grande misericordia. Porque yo sé que tú estás dispuesto a hacer todas las cosas, Señor. Y estás dispuesto, Señor, a que en bondad, en misericordia, Señor, tu paz, tu gracia y tu poder se hagan manifiestos en cada uno de nosotros. Coloco las vidas de mis hermanos, Señor. Yo sé que hoy estás sanando. Yo sé que hoy estás desafiando. Yo sé que hoy estás derramando un aceite fresco sobre la vida de mi hermano y mi hermana, Padre. Levántales. Actúa en ellos, Señor, y permita que esa bendición tuya, Señor, les desafíe, Padre, a cosas mayores, Señor.
Que en este tiempo, Señor, sea la mejor oportunidad para extendernos, para alcanzar vidas, para desarrollar ministerio, para desarrollar nuestra fe, para crear empresas, Señor, para fortalecer nuestros negocios, para salir del estancamiento, sea espiritual, Señor, sea económico, Señor, y que podamos desarrollar con tu compañía, con tu dirección, con tu voluntad, Padre mío, todo aquello que se ha propuesto a través de nosotros. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor, y llévales en victoria, porque tú eres el Dios todopoderoso que nos sostiene y que nos saca adelante. Gracias porque hoy escucharemos cosas extraordinarias. Gracias porque dejamos la restauración de nuestra familia, Padre, en tus manos. La restauración de nuestro hermano Alfredo, Señor, lo sabes, está en tus manos. De mi hermana Felisa, Señor, y creemos, Señor, que tu mano está reposando sobre ellos, restaurando sus vidas. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Les dejo para que mediten en lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios le bendiga. Le habló su pastor Irlande Lozada Elvira de la Iglesia Cristiana Sinaí. Les invitamos para que mañana a las 9 de la mañana nos acompañen en la transmisión de la reunión del culto en vivo a través de estos medios. Muchas bendiciones.